Hola, hola mis amigos, qué placer y qué gusto tan enorme para mí estar una vez más con ustedes compartiendo la meditación de esta mañana, esperando que sea de mucha, mucha bendición para todos ustedes donde quiera que se encuentren, rumbo a su trabajo, a la escuela, a donde quiera que ustedes vayan, que Dios me les bendiga grandemente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que ven esta meditación en la tarde, noche o mañana. Vamos a dar inicio a nuestra meditación, no sin antes recordarles, mis amigos, como siempre, a todos aquellos que están viendo por primera vez este contenido, este video, que se suscriban, que den like, que compartan. Es importante para mí, para su servidor, que usted siga el proceso así como es. Denle manita arriba, por favor, para que nuestro contenido se divulgue por todas las... por la plataforma de YouTube y llegue a más y más personas. Comparta, dele like y suscríbase, es muy importante para su servidor. Dicho esto, mis amigos hermanos, vamos a dar inicio a nuestra meditación. Vamos a leer Hebreos 2:14, que lleva por título El Dios de la victoria total. Por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. La razón por la que Cristo, siendo Dios, se hizo humano es que porque nosotros somos humanos y es su intención salvarnos. Esto nos permite ver claramente el valor que Dios nos atribuye. Nuestra dignidad y nuestra estima deben fundamentarse en el inmenso amor que Dios nos tiene y en el gran valor que sabemos que nos atribuye. Pues no solo nos creó a su imagen, sino que decidió participar de nuestra misma naturaleza y finalmente dar su vida por nosotros, es decir, experimentar la muerte como ser humano. Cristo vino a esta tierra y se hizo como nosotros para destruir a los grandes enemigos, dos grandes enemigos de la humanidad, la muerte y a Satanás. Estos dos enemigos siempre están uno al lado del otro, creando así el imperio de la muerte, del cual Satanás es el emperador y la muerte misma su principal agente destructor. Tanto Satanás como la muerte mantienen a los seres humanos esclavizados en el temor y no nos permite disfrutar a plenitud de nuestras vidas aquí. Intentan robarnos toda esperanza para el futuro. Pero Dios vino a este mundo, enfrentó la muerte y a Satanás tomando nuestro lugar. A la muerte la venció, muriéndola por muerte, y luego resucitó al tercer día para dejar claro para siempre que la muerte no lo puede sujetar ni a él ni a los que están con él. A partir de la resurrección de Cristo, ya la muerte no puede esclavizar en el temor a los que están con Cristo. No puede robarle su gozo ahora ni su esperanza del futuro. Pues los que creen en Cristo, aunque mueran, volverán a vivir como Él lo hizo. A Satanás lo derrotó también nuestro Dios en la cruz del Calvario, donde quedó desenmascarado como el impostor mentiroso y homicida que ha sido desde el principio. Jesús reveló todo el malévolo plan de Satanás con respecto a los seres humanos y nos aseguró una vida de escape para salvarnos, al pagar la deuda que teníamos con la ley de Dios debido al pecado al cual nos había llevado Satanás. Ahora ya no tenemos que servirle a ese emperador derrotado. Y como ya su principal amenaza, que era la muerte, fue también derrotada, todos nosotros tenemos y somos libres en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Mis amigos, hermanos, probablemente tú estabas preocupado por la manera como el enemigo de Dios tiene a la humanidad en la actualidad. Y ahorita aquí por medio de esta reflexión podemos ver cómo Cristo Jesús ya pagó las deudas. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es rendirte a sus pies, buscar su rostro cada mañana, buscarlo en oración y así de esa manera estar en sintonía, en comunión, llevarle el mensaje que has recibido tú todos los días a las personas que necesitan de una palabra de aliento, de una palabra de ánimo,
Hay muchas situaciones, mis amigos, hermanos, familia, en las que tú puedes servirle a Dios, no necesariamente de la manera que tu servidor está haciendo las cosas, estando al frente de una pantalla, porque todos estamos dotados de dones, de habilidades diferentes, y probablemente tú puedas hacer otras cosas que para mí pueden causarme un poquito más de dificultad. El tener contacto con una persona directamente, el que no te intimide poderles mirar a los ojos, el ir y tocar puertas. Hay muchas maneras, ¿no? El poder de alguna manera ir y llevarles una ofrenda, algo para tus vecinos, que sepan que ahí estás. No sé, hay una y mil maneras. Si nos ponemos a buscar testimonios de gente que ha venido a los pies de Cristo, te vas a encontrar con infinidad de situaciones donde las personas han encontrado la palabra de Dios por cosas inimaginables. Así que, mis amigos, dejemos todo el plan que Dios nos ha mostrado, que vino y murió por nosotros, y que el enemigo de Dios está simplemente derrotado. Lo único que está haciendo ahorita es haciendo berrinche porque no pudo contra Dios y la agarra con los seres humanos. Pero todo esto va a tener un fin, y tenemos que vivir con la esperanza de que cuando eso termine vamos a poder ir a la casa de nuestro Dios, a donde Él tiene moradas para todos aquellos que le servimos o que le sirven o que le han servido. Mis amigos, dicho esto, les invito para irnos a nuestra siguiente meditación de cada mañana. Recuerden que estamos empezando con una nueva temática de reflexiones. No me ha sido posible, la verdad ha sido a veces por falta de pereza, de iniciativa, dárselos el sábado y el domingo. El sábado no me preocupa tanto porque es cortito, lo podemos resumir. El domingo viene un poquito más largo porque hay que explicar un poco más, pero voy a tratar de una manera eficaz, simple, poder darles a ustedes el mensaje de cada día, pero con la practicidad de Jesús. Lleva por título nuestra semana de meditaciones, controversias. Ya se podrán imaginar, ¿no? Yo no sé si ustedes saben qué es una controversia, ¿no? Pero es todo aquello que vaya en contra de algo o de alguien. Así se los resumo. No estoy leyendo un diccionario, ¿no? Pero las controversias siempre causan eso, conflictos, aflicciones para personas porque las cosas no son como ellos o pensaban o querían, y de alguna manera esto frustra. Y está interesante, ¿no? Vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana a qué se refieren estas controversias. En la Biblia podemos ver muchas controversias que el enemigo puso ahí, que los mismos escribas y fariseos estuvieron poniéndole contras a Jesús porque no querían, tenían envidia, tenían coraje y no creían y no querían que Jesús fuera el Mesías, aquel hombre, aquel Dios que se hizo hombre, que fue enviado por Dios. Vamos a leer para el estudio de la semana en Marcos 2, 1, 3 al 6, Miqueas 6, 6, 8, Primera de Samuel 21, 1 al 6 y Marcos 3, 20, 35. Vamos a leer también Lucas 12, 53 y 14, 26. El versículo para memorizar de esta semana, se los voy a leer, dice, está en Marcos 2, 27, 28. También dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Aquí muchos pueden confundir o interpretarlo a su manera, ¿no? Aquí el versículo está siendo claro que el sábado fue hecho por causa del hombre, no por causa del sábado. Y muchos justificamos, no porque yo fui uno de ellos, justificamos la razón de que, ok, entonces si el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, quiere decir que entonces Dios tiene el control, y si yo hago o no hago en sábado es asunto de Dios y mío, ¿no? De esta manera yo en algún momento lo tomé. No es el tema, pero sí tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver a lo largo de esta semana. Marcos 2, 1, 3 al 6 contienen 5 historias que ilustran la enseñanza de Jesús en contraste con la de los dirigentes religiosos. Esas historias se encuentran en un patrón específico en la que cada historia sucesiva se vincula con la anterior mediante un tópico paralelo. La última de las historias
da un rodeo y se reconecta con la primera. Cada una de estas historias ilustran diferentes aspectos del ministerio de Jesús, como lo especifican las declaraciones que aparecen en Marcos 2:10 al 17, 20 y 28. Las secciones del domingo y lunes y martes van a profundizar el significado de estos relatos que vamos a ver y en las declaraciones que Jesús se encuentra en ellos. Marcos 2, 20 a 35 es el objeto del estudio de los días de miércoles y jueves. Espero que me estén entendiendo, mis amigos hermanos. Vamos a ver, voy a explicarlo un poquito más así. Es una historia que continúa y está paralelo a lo que vamos a ver en esos días. Marcos 2, 20, 35 es el objeto de estudio de los días miércoles y jueves. Y lo que también vamos a ver es el ejemplo de la técnica que el escritor del Evangelio usa y se conoce como historia sándwich. Este patrón narrativo aparece al menos 6 veces en Marcos. En cada caso, el foco es algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús y de su papel como Mesías o de la naturaleza del discipulado. Esta semana vamos a leer varias historias acerca de Jesús y vamos a ver qué podemos aprender de ellas. El efecto producido como el efecto sándwich que acabamos de ver es en el pueblo de la curación del paralítico. Fue como si el cielo se hubiera abierto para revelarle la gloria de un mundo mejor. Estamos hablando de este paralítico al que fue sanado. Al salir el que había sido curado por entre la muchedumbre, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si no pesara más que una pluma, el pueblo se apartaba para dejarle pasar, mirándolo con extrañeza y susurrando: hemos visto maravillas hoy. Imagínense ustedes aquel suceso, ¿no? Esto lo vamos a ver en la parte del domingo. Imagínense ustedes aquel evento donde los amigos del paralítico buscan la manera, de tanta muchedumbre, de tanta multitud que no dejaban pasar, buscan la manera de hacerles llegar a su amigo hasta donde estaba Jesús, y para eso tuvieron que romper el techo. Esto lo hemos visto a lo largo de nuestras meditaciones. Ya tenemos casi un año compartiendo las meditaciones y vamos a recordar lo que hemos estudiado a lo largo del año, ¿no? Probablemente van a ser repetitivas muchas de las cosas porque se los dije la semana pasada, ¿no? Este es el pan que debemos disfrutar todas las mañanas. Así como tú en la mañana tienes el hábito o la costumbre de levantarte y desayunar para nutrir tu cuerpo, así de esta manera, y lo que comes es casi siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un servidor estaba acostumbrado a un par de huevos, algo de frijol, tortilla, y bueno, ese era mi desayuno favorito y lo sigue siendo, ¿no? Ahorita ya no lo hago tan con frecuencia porque estoy en otro plan alimenticio, pero esa era mi vida por años y años. Estuve así con ese hábito de comer todos los días. Un desayuno sin huevos no era un desayuno. De esta manera es como nosotros nutrimos. A veces son repetitivas las cosas, pero cada día vamos a aprender o vamos a captar cosas diferentes o nuevas. Hubo un gran regocijo en la casa del paralítico cuando éste volvió trayendo la felicidad a la cama en la que lentamente lo había llevado de su presencia. Le rodearon con lágrimas de gozo, pudiendo apenas creerlo lo que sus ojos veían. Allí estaba él delante de ellos en todo el vigor de la virilidad. Aquellos brazos que ellos habían visto sin vida obedecían con rapidez a su voluntad. La carne antes encogida y plomiza, que era como un plomo, ¿no? Pesado, ahora la veían fresca y sonrosada. El hombre andaba con paso firme y con soltura. El gozo y la esperanza se dibujaban en todo su semblante. Su expresión de pureza y paz habían reemplazado las señales del pecado, del padecimiento que había sufrido.
una gozosa gratitud subía de aquella casa y Dios resultaba glorificado por medio de su Hijo, quien había devuelto la esperanza al desesperado y fuerza al agobiado. Aquel hombre y su familia estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Ninguna duda oscurecía su fe. Ninguna incredulidad disminuía su lealtad para con aquel que había traído luz a su lóbrego hogar. Miren, estas historias probablemente yo se los he dicho muchas veces. Estamos viviendo en una época donde hay mucha incredulidad. No creemos que Dios puede obrar milagros y lo vemos en mi iglesia. Con tristeza les digo esto. Ayer platicaba con unos hermanos de otra denominación que somos amigos y hicimos un convivio en el día de ayer. Y ellos tienen diferentes formas de ver su religiosidad y sus costumbres, lo que ellos les enseñan. Pero me llamó mucho la atención que una de las personas que vino, no voy a dar nombres, únicamente voy a compartir esto con el afán de ver cómo todos somos diferentes, ¿no? Las culturas, creencias que nos enseñan nuestros líderes en las iglesias tienen mucho que ver con el cómo tú recibas el mensaje. Se hablaba ayer de situaciones que el enemigo pone, ¿no? Espíritus malos que agobian al pueblo de Dios. Muchos de las personas en las iglesias le hacen mucho énfasis a este tipo de situaciones. Acá en la iglesia con nosotros yo nunca he visto un suceso feo. Yo no digo que no suceda, pero nunca he visto un suceso feo donde haya manifestaciones diabólicas. Nunca lo he visto y espero no verlo nunca. La verdad es que no me agrada ese tipo de cosas, pero yo estoy seguro que cuando sucede algo es porque Dios quiere enseñarte qué hay detrás de todo eso. Yo no, les repito una vez más, yo no dudo que el enemigo de Dios existe, dado a que eso es lo que muestra la Biblia y nos ha enseñado que los espíritus malos, la enfermedad, la envidia, el egoísmo, todas esas cosas vienen a tu vida y de alguna manera se manifiestan. El punto aquí es que le hacemos mucho énfasis a alguna situación y en esta iglesia en especial tienen la costumbre de hacerle énfasis a situaciones donde yo creo que ni siquiera deben de platicarlas. Yo se los hice saber ayer en el convivio y de esta manera yo quiero compartir contigo también que con el diablo no se platica, con el diablo no se dialoga. El diablo es el diablo y aún a pesar de que él está con sus espíritus, sus huestes de maldad aquí en el entorno donde tú puedas estar, tú no puedes ni debes de platicar con él. Simplemente cuando estés en aflicciones, cuando estés en cosas difíciles, simplemente tienes que orarle a Dios para que Él quite, para que Él se haga cargo de cualquier situación que esté embargando tu ambiente, ¿no? Que esté poniéndote ahí trabas. Ora a Dios y Él se va a hacer cargo de todo. Nunca tengas en tu cabeza que puedes estarle hablando, estar haciéndole caso de lo que de repente te distrae. La curación de un paralítico. Esa es la parte del domingo 14 de julio. Aquí vamos a ver prácticamente lo que ya les expliqué del paralítico, ¿no? A grandes rasgos se los expliqué para no darle tanto énfasis y podernos brincar a la parte de hoy lunes. La curación del paralítico. Nada más voy a leerles lo que la Biblia dice para que usted corrobore lo que yo le acabo de decir. Dice en Marcos 2:1-12. Entró Jesús otra vez en Capernaum desde algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a las puertas. Les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas
y fariseos, los cuales, no dice aquí que los fariseos no, pero dice que estaban sentados aquí algunos escribas, los cuales cavilbaban en sus corazones. ¿Por qué habla si decían blasfemias? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilbáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir a un paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tales cosas o tal cosa. Bien. Voy a leerles el espíritu de profecía y de ahí nos vamos a ir a la parte de hoy lunes. Porque ya les expliqué, nomás voy a leerles lo que dice el espíritu de profecía de la hermana de White. En el poder del paralítico sufriente fue llevado al Salvador. La urgencia del caso parecía no admitir un momento de demora porque el cuerpo ya mostraba rastros de descomposición. ¿Qué es esto? Los rastros que ustedes saben que cuando uno se quebra un pie, un brazo, te ponen un yeso, como no hay circulación ahí, no hay actividad en nuestras partes, empiezan a ponerse rígidas, a adelgazarse y a perder movilidad, ¿no? Esto es lo que nos estaba diciendo. El cuerpo de este paralítico ya se encontraba en esa descomposición. Cuando aquellos que lo llevaban en su cama vieron que no podía llegar directamente a la presencia de Cristo, inmediatamente abrieron el techo y bajaron la cama donde yacía el enfermo de parálisis. Nuestro Salvador vio y comprendió perfectamente su condición. También sabía que este miserable tenía una enfermedad de alma mucho más grave que el sufrimiento corporal. Sabía que la carga mayor que había llevado por meses era una carga de pecados. La multitud esperaba en su suspenso más absoluto para ver cómo Cristo estaría o trataría este caso, aparentemente tan desesperado, y se asombraron al oír las palabras que cayeron de sus labios. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Estas eran las palabras más preciosas que podía llegar a los oídos de este enfermo sufriente, porque la carga del pecado había caído tan pesadamente sobre él que no podía encontrar el menor alivio. Cristo levantó la carga que lo oprimía tan abruptamente al ser restaurada la mente a un estado de paz, felicidad. El cuerpo sufriente puede ahora ser alcanzado. La semana pasada en nuestras repaso de la lección el sábado pasado, comentábamos eso y yo hice un comentario donde yo creo que esto está agobiando a la humanidad ahorita. A mí me llama mucho la atención que cada que Jesús en algunas de las ocasiones que sanaba a las personas les decía, tus pecados te son perdonados. ¿Qué de aquellos pecados que tenemos están agobiando, están enfermando nuestros cuerpos ahorita? ¿Cómo es que la vida de nuestros hijos, porque llevan una vida desordenada? ¿Cómo es que la vida de nuestra pareja, porque no está haciendo lo que a nosotros nos gusta, nos frustra? ¿Cómo es que no encuentro satisfacción en mi trabajo por el puesto que tengo, lo que estoy desempeñando? Está haciendo que mi cuerpo se enferme. Esto es lo que realmente nos ha deparado la vida del ser humano y ha ido en decadencia tanto que son las enfermedades emocionales las que te llevan a un estado de putrefacción en tu estado físico. A esta conclusión yo he llegado, que mientras tú no seas feliz con lo que tienes y disfrutes cada cosa que Dios te da, cada proyecto que tengas en tu vida, que lo pongas en manos de Dios y que trates de disfrutarlo. Esto no quiere decir que las aflicciones no van a llegar, que no hay
no vamos a tener dificultades. No estoy diciendo esto para nada. Lo que estoy diciéndoles es que nos hemos enfrascado tanto en nuestra vida personal, en los problemas como familia, como hijos, como hermanos, como no sé qué situación estás viviendo tú en este momento, pero ese es el motivo por el cual te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Porque las enfermedades llegan a tu cuerpo, porque las aflicciones están en ti, las preocupaciones están en ti, y esto te va a llevar al deterioro físico. Estas eran las palabras más preciosas que podían llegar a los oídos del enfermo. Ya leímos esto. Dice: los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iban a disponer Cristo de ese caso. Recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda y le habían negado total esperanza y simpatía. No satisfechos con esto, miren, aquí lo importante de esto es cómo a veces llegan muchas personas a tu vida y por el simple hecho de que nosotros no tenemos poder para poderles sanar su estado físico, cuando se acercan a ti las personas que llegan a pedirte un peso para poder comer o para poder dice la palabra de Dios que Dios te hacía con poder las cosas, pero también dijo que ustedes harán cosas mejores que estas. Cuando estaba sanando, cuando estaba dándole la oportunidad a las personas que estaban, y dijo esto, él exclamó estas palabras: mejores que estas cosas verán y las harán ustedes mismos. Entonces, Dios te ha dado poder. Lo que siempre yo he dicho es que mientras tú no tengas esa unión, esa comunión con Dios, no vas a poder ejercer ese poder. Nunca no va a venir a tu vida el Espíritu Santo para que tú puedas entender cómo. Y te digo tú puedas porque estoy hablándote a ti, ¿no? Porque esto también es para mí. Mientras no tengas esa unión, esa comunión, no vamos a poder ejercer ese poder que Dios nos ha dado a todos. Fijando en ellos una mirada bajo la cual se optimizaron y retrocedieron, Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota. Veían que no había la oportunidad de inflamar o difamar a la multitud con sus celos. El prodigio realiza en el hombre a quien ellos habían entregado a la ira de Dios. Habían impresionado, porque acuérdense que casi siempre en aquellos tiempos, cuando una persona estaba enferma, así de que tenía una parálisis o que estaba pasando por momentos difíciles, siempre le echaban la culpa: es que alguien pecó o él por sus pecados está así. Esa era la tendencia. Por eso aquí la hermana de Juan nos pone dice: vieron que Cristo poseía un poder que ellos habían atribuido a Dios. Sin embargo, la amable dignidad de sus modales estaban en el marcado contraste con el poder, con el porte altanero de ellos. Estaban desconcertados y avergonzados y reconocían, aunque no lo confesaban, la presencia de un ser superior. Salieron de la casa de Pedro para inventar nuevas maquinaciones con el fin de hacer callar al Hijo de Dios. De alguna manera estamos haciendo lo mismo, mis amigos hermanos. Estamos queriendo callar o silenciar. Y yo les digo esto porque yo siempre les comparto a los hermanos en la iglesia, en mi iglesia, donde no vemos tantas cosas como se pueden ver en otras iglesias. Ahora hay que tener mucho cuidado, lo digo una vez más. Dice que la palabra de Dios dice que en el final de los tiempos muchos se van a levantar como profetas, pero van a ser engañados, porque realmente no están haciendo profecía, sino que el enemigo está ejerciendo muchas sanaciones en todos lados para llamar su atención. La realidad que tenemos, valga la redundancia,
es que si tú no tienes esa comunión con Dios, si tú no estás en esa sintonía con Dios, no vas a poder ejercer este tipo de milagros. Dios no los va a obrar en tu vida. Así es de que contemplemos esto. El llamado de Leví para preguntarle acerca del ayuno. Aquí vamos a ver en Marcos 1:13 al 22. ¿Quién era Leví? El hijo de Alfeo. ¿Por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser el discípulo de Jesús? Vamos a leer hasta cómo las controversias, que es el título de nuestras meditaciones general de la semana, llegan al llamado de también poner a prueba este tipo de situaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo traigo cosas en la cabeza. Vamos a leer Marcos 2:13-22. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de fariseos ayunaban, y vieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto, ¿qué tiene consigo los esposos? ¿Qué tiene consigo el esposo? No puede ayunar, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo en paño nuevo y en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo del viejo y lo hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, se descompone, se le van los olores, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Resumen, lo que yo entiendo de esta parte. Muchas personas ayunaban. Muchas personas tenían por costumbre lavarse las manos antes de comer, por los rituales que se hacían. No estoy diciendo que no te laves las manos. Sí, cuando tú vayas a comer, vayas a probar alimentos, lávatelas. Vivimos en tiempos difíciles donde hay mucha contaminación. Pero no era eso lo que dañaba en ese momento el cuerpo del hombre. Dijo Jesús, exclamó en una ocasión: no es lo que entra a la boca, al cuerpo, sino lo que sale de ella. En ese momento los discípulos de Jesús que estaban conociendo la doctrina de Jesús, y por eso es que ellos no ayunaban. Y los que sí tenían por costumbre ayunar, lavarse las manos, lo hacían porque eso era una costumbre. Ahora dice Jesús: va a llegar el momento donde yo no voy a estar con ustedes, y entonces van a tener la oportunidad, hasta mis discípulos, de ayunar. A grandes rasgos, esto es lo que nos está diciendo. En los días de Jesús, los publicanos o recolectores de impuestos eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local de Roma. No eran populares entre la población judía o en Judea, porque a menudo exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de los compatriotas. Esto lo seguimos viendo hasta la actualidad, ¿no? Impuestos, y los más poderosos son los que se benefician más. Por tanto, no era una sorpresa de los escribas
inquirieran en todas estas desaprobaciones. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Imagínense todo lo que ellos hacían y lo que le señalaban a Jesús. ¿Cómo respondió Jesús a esta pregunta? No la rechazó, sino que la reinvirtió, indicando que los enfermos no son los sanos los que necesitan ir al doctor. Digo, los sanos no son los que necesitan ir al doctor, sino los enfermos. Reclamó de esa manera para sí el título de médico espiritual. Aquel puede sanar el alma enferma de pecado. ¿Acaso no debería un doctor ir a donde están los enfermos? Está interesante, mis amigos, hermanos, el tiempo se nos fue. No me quiero alargar tanto. Quiero decirles únicamente que las controversias van a existir a lo largo de nuestros días, que siempre va a haber gente a nuestro alrededor, mismos hermanos, miembros de la iglesia, poniendo trabas en tu vida espiritual, porque el enemigo de Dios nos utiliza a todos para que decaiga tu fe, para que estés en desánimo, para que surjan una barbaridad de cosas que no están en el plan de Dios. Yo te digo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, aférrate a las promesas, aférrate a Dios y no dejes que el enemigo ponga este tipo de controversias, y siempre tienes que detectar quién está detrás de todo lo que te está pasando mal. Dios no dijo que no íbamos a sufrir, mas sí prometió que iba a estar con nosotros. Y se me viene a la cabeza en el día que José fue echado a ese pozo de agua, ¿no? Donde dice la Biblia que estaba Jesús mismo con él ahí dentro del pozo. Sí, no lo sacó del pozo. Tuvieron que regresar sus hermanos a sacarlo para que él pudiera terminar con el cometido que Dios tenía. Sufrió mucho por sus mismos hermanos. Ahora, ¿qué te digo esto? ¿Qué te dice esto? Que simplemente contemples eso y que veas al enemigo de Dios obrando en las personas para hacer daño a tu vida y que no merme tu fe. Aférrate a las promesas. Te invito para que no decaiga tu fe y que siempre contemples eso, que el enemigo de Dios va a utilizar hasta mismos hermanos, miembros de la iglesia, para que provoquen ese desánimo. Si en tu facultad está no frecuentar a personas que te están causando daño, que te están desviando por otro camino, o que hazlo, sepárate de esas personas. Ora a Dios para que también transforme sus vidas, pero tú también quítate de ahí para que no tengas tentaciones, no tengas que pasar por este tipo de situaciones. Mis amigos, mi nombre es Arturo Sánchez, les recuerdo una vez más, espero haya sido de mucha bendición esta meditación. Nos vemos mañana en la próxima. Les recuerdo, como siempre, mi nombre es Arturo Sánchez. Chao, chao.